¿Crees que existe un secreto para volverse rico? En este video te cuento. La educación financiera es el primer pilar para entender el juego de la riqueza. Sin embargo, aprender sobre educación financiera está en ti y es obvio que si tú empiezas a educarte, a leer libros, a hacer cursos, vas a aprender mucho sobre el tema. Así que no te quiero hablar hoy de lo obvio, te quiero hablar de eso de que no se habla, de esos trucos que todos tenemos y están ahí, pero no los hemos potencializado para volvernos ricos. La educación financiera de forma ideal comienza en casa, comienza desde que somos niños y desafortunadamente el peor error como padres es que les enseñamos a nuestros hijos a guardar su dinerito en un marranito. Lo mejor que tú puedes hacer con un niño es ponerlo a gastar, a que entiendan el concepto de que no puedo gastar más de lo que tengo. Si tú les recomiendas a tus hijos guardar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, no están desarrollando lo que es la habilidad del gastar. La cualidad número uno que comparten el 94% de los millonarios es que gastan menos de lo que producen. Así que esto es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos desde un principio. Ese primer dólar que ellos tengan, en vez de decirles que lo guardan en un marranito, los debemos de llevar a que se lo gasten en un supermercado, en una tienda de juguetes, que ellos vean que con ese dólar posiblemente no les alcanza para el juguete grande que tienen, que aprendan a desarrollar ese posponer de esa gratificación inmediata que muchos necesitamos y que hoy como adultos es lo que nos perjudica a la hora de hacer gastos. Lleva a tu hijo a pagar esas gomitas, esa cajita de chicle y que cuando llegue a la caja se dé cuenta que había impuestos sobre la venta, que a lo mejor había un precio, pero eso no es lo que tienen que pagar porque fuera de eso hay impuestos. Llévalo a un café a ordenar algo y que considere que debe dar propina. Esas son las enseñanzas que cuentan y que forman a la hora de aprender a manejar el dinero. Cuando les damos a los niños ese espacio para pensar, ese espacio para reflexionar, para decidir si más bien ahorro ese dólar hasta cuando pueda tener dos para comprarme ese juguete que sí quiero. Esa enseñanza vale mucho más a que simplemente se gasten el dólar por gastárselo o a que simplemente guarden y guarden y guarden y guarden, porque el día que lleguen a gastar no se van a sentir apretados, no van a tener esa sensación de no me alcanza, y eso es lo que debemos de desarrollar. Ahora, como segunda ley innata, secreto innato, es rodearte de las personas correctas. Cuando tú aprendes a identificar a esas personas claves, cuando tú te das cuenta que un consejo de la persona correcta puede hacer toda una diferencia a la hora de tomar una decisión económica, empiezas a valorar quiénes son los que te rodean. Este concepto lo quiero explicar con una historia. A los 17 años, mi familia y yo fuimos a vivir a los Estados Unidos. Mis padres tenían la necesidad de obtener una visa de negocios y por esto empezaron con un negocio que nunca habían hecho en su vida y era un restaurante. No tenían nada que ver con esto, pero por recomendación de un experto migratorio, ellos abrieron un restaurante y empezaron a asesorarse de quienes ellos creían eran buenos asesores. Mi papá, un hombre comercial muy hábil en los negocios, desconocía totalmente el sistema estadounidense y empezó a confiar en estos asesores porque si eran asesores se creía que debían de saber lo que estaban haciendo. Yo, a pesar de que era muy niña, o sea, tenía 17 años, como ya tenía tan desarrollada mi parte comercial, había algo que no tenía sentido para mí, cosas que ellos decían que a través de mi filtro, así fuera de niña,
no me parecía correcto. Y lo hablaba con mi papá y le decía, papi, eso no suena que está bien. Pero él, al igual que yo, decíamos, pero llevan años en este país, asumamos que están recomendando lo correcto. Entonces, a nivel instintivo, digámoslo así, ni él ni yo, en este caso yo era simplemente una niña que daba mi opinión, pero no creíamos que las cosas estaban bien. Como yo era tan negociante y yo quería tener mi propio negocio, así como había tenido antes mi propio negocio, si quieres oír la historia, puedes entrar a este video. Yo quería empezar otro negocio en este nuevo país, en el país de las oportunidades. Y si algo había aprendido era que se tenía que hacer todo bajo la ley y de la forma correcta. Así pues que en ese entonces Google no es lo que es hoy. Entro a las páginas amarillas a buscar a un buen contador, porque quien estaba asesorando a mi papá, yo no creía en él. Mi lógica era, yo quiero que me asesore un contador que asesore a la gente americana, no a otros inmigrantes que están pasando por las mismas necesidades que estaban pasando mis papás. Y yo solita, sin decirle nada a nadie, investigué lo mejor que pude con las herramientas que había en ese entonces y así fue que conocí a Joel. Joel era para mí un señor mayor, pero posiblemente tenía unos 40, 45 años en ese entonces. Yo llamé, pedí una cita. Cuando llegué a su oficina, me recibe su secretaria. Yo me veía mayor, ellos no sabían que yo tenía 17 años y era muy madura a la hora de hablar de negocios. Así que yo me siento con Joe y le empiezo a contar mi idea de negocio. Yo quería un negocio de producción de desfiles de modas. Por situaciones de la vida había estado muy involucrada con la moda y veía un potencial en ese negocio. Así que le conté mi estrategia, le conté mi idea y cuando ya llevamos por ahí unos 20 minutos reunidos, le dije, el único problema que estoy viendo en mi plan es que como solamente tengo 17 años, no sé qué empresas puedo crear porque soy menor de edad. Él se sorprendió porque no pensó que yo fuera menor de edad, pero aún así siguió dándome consejo, me dijo cómo hacer todas las cosas, me ayudó a llenar unos formularios y de hecho yo quise con él preguntarle inquietudes que tenía sobre el negocio de mi papá y ahí fue que me di cuenta que los asesores de mi papá no sabían lo que estaban haciendo. Joel, muy gentil, con toda su paciencia, me aclaró todas las dudas, me ayudó a llenar los formularios y después de estar más o menos una hora reunido conmigo, yo le pregunté cuánto le debía por su consulta y su asesoría, a lo cual él me respondió, no me debes nada. Lo único que me debes es que cuando seas la mujer exitosa que serás, vuelvas a mí. A mí esto me pareció tan hermoso porque esto que me habían dicho que toda la vida que en Estados Unidos la gente solo trabaja por la plata, 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 me hizo dar cuenta que hay mucha gente dispuesta a ayudarte sin necesidad de quererte cobrar y que lo hacen por la pasión a la profesión que ejercen. Como historia curiosa, Joel fue mi contador por más de 12 años. Tristemente le dio un derrame y le tocó parar de trabajar, pero es algo que nunca se me va a olvidar y es cómo el pedir ayuda, cómo seguir ese instinto de que hay algo que no resuena conmigo, entonces puedo ir a buscar una segunda opinión. Las segundas opiniones no solamente se buscan en el área de la salud, lo puedes hacer en los negocios. Hay gente dispuesta a ayudar. Un ejercicio que me encantaría que practiques es, haz una lista de personas claves en tu vida que tú admires, a las que les puedas hacer preguntas financieras y simplemente invítalas a un café. Invítalas a un café, hazle preguntas, ¿cómo lograste esto? ¿Cómo manejas tú esta situación? Y por lo general, la persona correcta con el consejo correcto llegará a ti. Tener ese círculo de personas clave es fundamental a la hora de trabajar tu prosperidad. Una persona clave no solamente es una persona con un título en contaduría o en leyes. Una persona clave puede ser alguien con mucha experiencia. Una persona clave puede ser alguien que haya cometido muchos errores, que haya pasado por quiebras. Si nosotros
aprendemos a dejar a un lado el concepto de que hablar de dinero es un tabú. El dinero es una energía y tú empiezas a resonar con todas las personas que están en esa misma vibración. Cuando tú quieres desarrollar un emprendimiento, cuando tienes una idea, si tú abres tu mente, si tú abres las posibilidades, siempre te vas a encontrar con las personas correctas. Así sea en un ascensor, en una sala de espera, la persona correcta llega. Así que no hay excusa de decir que no tengo para pagar una cuenta de un contador. Si llamas a 10 contadores, te garantizo que mínimo habrá uno que te dará una consulta gratuita. Si llamas a 10 abogados, pasa lo mismo. Si llamas a un amigo, muchas veces se aprende muchísimo de las personas que han cometido errores. Y todos tenemos a alguien que ha cometido grandes errores económicos. Así que no tengas miedo a hablar del tema. Te invito a suscribirte a mi canal para que tengas notificaciones cada vez que saque nuevo contenido. Dale like a este video y comparte. Muchas gracias.